Mañana con lo que son las cartas pastorales, las cartas carcelarias. Pablo escribió 4 cartas desde Roma y hoy vamos a revisar la cuarta. Primero revisamos Colosenses, y Colosenses es una carta que nos habla acerca de ser plenos en Cristo. Después revisamos la carta de Filipenses y nos habla acerca de ser gozosos en Cristo. La semana pasada hablamos de Efesios, una carta que nos habla acerca de ser ricos en Cristo, y hoy quiero concluir este apartado de las cartas de Pablo con Filemón. Y Filemón es una carta que nos habla acerca del perdón, y nosotros entonces identificamos que somos perdonados en Cristo, o recibimos perdón total en la persona de Cristo. Y solo nos van a restar las cartas pastorales, y una vez que terminemos con ellas vamos a dar también una introducción a esas cartas pastorales. Pero pasemos y revisemos la carta de Pablo a Filemón una vez más, como lo hemos hecho en las 3 cartas anteriores. En esta mañana revisaremos la carta completa, dado que es un capítulo y no es tan larga como Efesios. Entonces vamos a considerar esta mañana la carta de Pablo a Filemón. La carta de Pablo a Filemón básicamente nos narra esto, nos narra una historia de perdón y de restauración. Una historia de perdón y restauración. O sea, lo que tú encuentras ahí en esta carta es eso, es cómo Filemón es llamado a perdonar a Onésimo, Filemón es llamado a restaurar una relación con Onésimo, y de lo que quiero estar seguro es que no es una parábola, no es una metáfora, es una historia real. Lo que sucede en la carta de Pablo a Filemón es una historia real. Los personajes en esta carta son personajes real. Pablo es un personaje real, está escribiendo en Roma desde una prisión. Filemón es un personaje real, vive en Colosas y hay una iglesia que se congrega en su casa. Onésimo es una persona real, es un esclavo que ha huido en cierto momento de la casa de Filemón, su amo en Colosas, y ha parado en Roma, donde ha escuchado el evangelio a través de los labios de Pablo, y él ha creído para la salvación de su alma. Pero cuando tienes esta historia de perdón y restauración, y tienes una historia real, nosotros inmediatamente tenemos que enfrentar el presente, y nos damos cuenta que la falta de perdón es quizás uno de los males más grandes que afecta a nuestra sociedad, que afecta a nuestras familias, que afecta incluso a veces la iglesia. Falta de perdón ha llevado a muchos a salir de un matrimonio. Falta de perdón ha llevado a muchos hijos a ir fuera de su casa. Falta de perdón ha llevado a mucha gente que en algún momento está en una congregación a irse a otra congregación. Vean cómo es que falta de perdón está asociado con todo lo que nosotros vivimos y hacemos continuamente. Pero una de las peores cosas que creo que la falta de perdón logra cuando no es practicada es esclavizarnos al pasado. La falta del perdón nos hace personas atadas, nos hace personas esclavas al pasado. Y cuando llegas a la Biblia y ves el tema, te das cuenta de algo. Falta de perdón no se va de tu vida porque alguien reprenda falta de perdón. Falta de perdón no se va de tu vida porque lo identifiques como un mal que tiene que ser liberado. Para que tú puedas perdonar, no tienes que pasar por ningún ejercicio psicológico, es decir, no tendrías que ir a ninguna clínica o a ningún ministerio o a ninguna sesión de limpieza o interior o espiritual o como le llamen. La falta de perdón tiene una solución en la Biblia. Es muy profunda y es muy seria, y se las voy a decir. La falta de perdón se va de nosotros cuando perdonas. Se acabó. No hay más. No hay más que hacer. Tienes que perdonar. Entonces lo que esta carta te anima y te insta a hacer es perdonar. Y cuando te llama a perdonar, te dice o te pone un ejemplo claro, te pone un ejemplo real en la vida de 2 hombres que estaban involucrados en un problema. Y por eso es que nosotros tenemos esta carta aquí. San Agustín dijo, hay un ruido, no sé dónde, ahí está.
San Agustín dijo, si estás sufriendo por la injusticia de un hombre malo, perdónalo. No sea que al poco tiempo sean dos los hombres malos. Tomás Fuller dijo, el que no perdona a otros destruye el puente sobre el cual debe de pasar él mismo, porque todo hombre en algún momento necesita ser perdonado. Entonces, la base de la vida cristiana, ¿cuál es? ¿Por qué estamos aquí tú y yo esta mañana? Porque el Señor nos perdonó. Si no nos hubiese perdonado, no tendríamos ánimo para buscarlo. Si el Señor no hubiese extendido su misericordia sobre nuestras vidas, nosotros no tuviéramos ningún deseo de estar aquí el domingo en la mañana, adorando su nombre, escuchando su palabra, cantando con otros hermanos. Entonces, la base de nuestra relación con el Señor es que hemos sido perdonados, no en un porcentaje pequeño, sino en toda la extensión de su palabra. Entonces, Filemón contiene el ABC del perdón. Lo que encuentras allí en Filemón es el A, B y C del perdón. Los elementos claros, las maneras básicas o fundamentales para nosotros poder comenzar a perdonar a nuestros ofensores. Entonces, posiblemente tú estás en dos posiciones. Posiblemente tú necesitas ser perdonado o tú necesitas pedir perdón. No sé en cuál momento del perdón estás, pero todos en algún momento de nuestras vidas o hemos necesitado perdón de alguien o hemos necesitado perdonar a alguien. Y lo que la carta te anima y me anima, y quiero animarte a eso, es que mientras leemos esta carta podamos apropiarnos del evangelio mismo en esta carta. Y no sé dónde estás, si tienes que pedir perdón o si tienes que perdonar, pero en cualquiera de las dos áreas donde tú estás, el tema del perdón siempre es una manera para poder testificar a otros de que el evangelio que tenemos es un evangelio real y es un evangelio poderoso. Entonces, simplemente déjame darte algunos datos rápidos antes de entrar a la carta. Pablo escribe esta carta, la escribe desde Roma, como ya hemos considerado. Es la carta más corta que Pablo escribe. Filemón es una de las tres personas a la que Pablo escribió de manera personal. Hay tres hombres a los que Pablo escribe de forma personal. Filemón, desde Roma, Timoteo y Tito, que son cartas pastorales, 2 cartas a Timoteo y otra carta a Tito. Filemón es interesante porque no contiene ningún tema doctrinal, es decir, no vas a encontrar salvación, no vas a encontrar restitución, no vas a encontrar regeneración, no vas a encontrar santificación. Pero lo que Filemón toca es un tema muy delicado en aquellos días, la esclavitud. El destinatario de Pablo es Filemón. Se cree que Filemón creyó en el evangelio durante el ministerio de Pablo en Éfeso y era un creyente de Colosas. Escrita desde Roma en el 60 o 63, más o menos en el mismo momento que Efesios, Colosenses y Filipenses. Los mensajeros o los hombres que llevaron esta carta a Filemón, Tíquico y Onésimo. El propósito de la carta era el perdón de Onésimo y su recibimiento como un hermano en Cristo. Las 2 cartas que son contemporáneas a la carta de Filemón son Efesios y Colosenses, y en ambas cartas Pablo dice que el perdón es un mandamiento para nosotros los creyentes. Entonces, mira, hermano, el problema es cuando pensamos como creyentes que el perdón es una opción para nuestras vidas. Entonces, dile al que tienes a tu lado, el perdón no es una opción, el perdón es un mandamiento. Nunca vas a encontrar en la Escritura que el perdón es presentado como una opción, como algo de preferencia nuestra. Siempre vas a encontrar que el perdón es un mandamiento. Ahora, hay algo que tenemos que entender para acercarnos a la carta y que puedas realmente distinguir qué es la profundidad de la carta. La esclavitud en el sistema romano era una estructura social que dominaba en todo Roma. El Nuevo Testamento no condenó este sistema el sistema de esclavitud que había en Roma, pero sí habló
del trato amable que los amos deberían de dar a sus esclavos. Al final, estos principios llevaron a la abolición de la esclavitud cuando el imperio se cristianizó. Pero realmente tuvieron que pasar 1800 años para que la esclavitud fuera abolida, por lo menos de manera completa, vamos a decirlo así, en la cuestión de venta de esclavos. Curiosamente, cuando tú lees la historia, te vas a dar cuenta de algo. El hombre al que Dios utilizó mayormente en Inglaterra para que eso se lograra, era un hombre devoto de la espiritualidad, William Wilberforce. Un hombre que peleó con todo su corazón, con todo su ánimo, con todo su aliento para que la venta de esclavos en Europa fuese terminada. Pero en este tiempo que Pablo escribe a Filemón, había libertad para tener esclavos de parte del gobierno. Tal era el caso de Filemón. El contexto de la carta es que un buen día, un esclavo en la casa de Filemón decide huir de su casa. Muy posiblemente los esclavos huían cuando habían robado algo de su amo para poder sostenerse un tiempo. El esclavo fugitivo se llama Onésimo. Él no sabía que puedes huir de cualquiera, menos de aquel que busca tu alma. Ahora permíteme decirte algo si tú estás aquí y no tienes al Señor. Puedes huir de tu papá, de tu mamá, de tu esposa, de tu esposo, de tu hermano, de tu patrón, de tu tío, de tu compadre, de todos. Puedes huir de todos. Pero si el Señor está detrás de tu alma, te tengo una o buena o mala noticia para ti. No sé cuál sea. De Él no vas a poder huir. El hombre en su voluntad puede resistir todo. Pero cuando Dios irrumpe en nuestro corazón, el hombre no puede resistir la persona y la gracia de Cristo. Entonces, el Señor estaba buscando su alma y mientras Onésimo huía, fue así como llega a Roma. No sabemos cómo llegó, pero llega con Pablo y de momento el Evangelio y un Salvador llegaron a la vida de Onésimo. Los esclavos en aquel día eran vistos como una propiedad, no como una persona. Eran vendidos, eran intercambiados, eran regalados o eran utilizados como el pago por una deuda. En promedio deberías de esperar entre 7 y 20 años para obtener tu libertad. Pero el huir de un esclavo en aquellos días era severamente castigado. De hecho, la ley romana daba libertad al amo para castigar al esclavo que había huido. Podían ser golpeados brutalmente, podían ser marcados con una F en sus frentes de fugitivo. Incluso los esclavos que habían huido y eran recuperados podían ser crucificados por sus amos. Y Roma no les perseguiría por esto. Por esa razón, la enorme cantidad de esclavos en el imperio no podían quedar sin castigo. Si un esclavo que había huido quedaba sin castigo, entonces provocaría que muchos esclavos comenzaran a huir de sus amos y finalmente esto produciría un problema en Roma. Y ellos de alguna manera impedían que esto sucediera. Entonces la carta tiene una estructura sencilla. Del verso 4 al 9, Pablo habla de las virtudes de Filemón. Lo que Pablo dice en los primeros versos es cómo el Evangelio había llegado a la vida de Filemón y lo había hecho pasar de ser un viejo hombre a ser un nuevo hombre, y por eso señala las virtudes de Filemón. Lo segundo que hace es persuadir su mente. Persuade la mente de Filemón. Comienza a inclinar el corazón de Filemón persuasivamente para que él perdone a Onésimo, el esclavo que había huido. Y tercero, Pablo conmueve sus emociones en los últimos versículos. En el centro de esta historia se encuentran 3 hombres, Pablo, Filemón y Onésimo, totalmente distintos, completamente diferentes, pero unidos por el Evangelio de Cristo para nuestro beneficio. Ahora, cuando piensas en que somos perdonados por Cristo, aquí tenemos la historia de 3 hombres. Pablo había sido perdonado por Cristo. Después tenemos la vida de Filemón. Filemón había sido perdonado por Cristo. Y finalmente tenemos la vida de Onésimo. Y Onésimo había sido perdonado por Cristo y en Cristo. Esto es
lo que el Evangelio logra para nosotros. Lo que es imposible para el hombre es posible para el Evangelio glorioso de nuestro Señor. Ahora pasemos a la carta, por favor. Consideremos los primeros versículos de esta carta. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Observa cómo se presenta Pablo en esta carta. ¿Cuál es su carta de presentación? Apóstol de Jesucristo, apóstol llamado por la voluntad de Dios a servir a los colosenses. No, ¿verdad? ¿Cómo se presenta? Como un prisionero de Cristo. ¿Qué era Onésimo? Un prisionero de Filemón. Entonces lo primero que Pablo dice es: Filemón, no te estoy escribiendo como el apóstol. Filemón, no te estoy escribiendo como el pastor. Filemón, no te estoy escribiendo como el evangelista. Filemón, ni siquiera te estoy escribiendo como un hermano en la fe. Filemón, soy un prisionero de Cristo. Tan solo este título, hermanos, tan solo este título debió haber revolucionado el corazón de Filemón al ver que este hombre se estaba identificando en sus cadenas con Onésimo, el esclavo que había huido. Pablo no hace uso de su autoridad apostólica, sino se presenta simplemente como un prisionero de Cristo a Filemón. Aunque muchos creían que Pablo era prisionero de Roma, Pablo sabía muy bien que él no era un esclavo del sistema romano. Él era un esclavo de su Salvador, no de las circunstancias, no de las leyes romanas, sino Pablo era un prisionero de Cristo. Esto le permitía ser libre en todos los demás aspectos de su vida. De tal forma que su encarcelamiento en Roma era parte de la obra de Dios en su vida. Por esta razón, la celda se había convertido en un palacio para Pablo, desde donde pudo bendecir a muchos más de lo que imaginó con sus escritos. Y por esta razón estamos aquí este domingo y estamos abriendo la carta a Filemón, y sigue siendo una carta que nos bendice a leerla. Pero tienes que reconocer algo: Filemón significa amistad, afectuoso, amable, amoroso. Entonces vean cómo Pablo le dice: soy prisionero de Cristo y estoy hablando a ti, que eres amistoso, que eres afectuoso, que eres amable, que has mostrado amor para con otros. Y cuando señala a él, lo coloca como un colaborador nuestro, sunergos en griego. Un término utilizado para aquellos que trabajaron en la obra de Dios al lado de Pablo, asumiendo su misma responsabilidad y su misma cantidad de trabajo, asumiendo que este hombre en algún momento de su vida había estado codo a codo, no sabemos cómo, pero Pablo lo está reconociendo como un colaborador de la obra de Dios. Saluda a Apia y Arquipo. Se cree que Apia era la esposa de Filemón, posiblemente Arquipo era su hijo, ya que al inicio de las cartas, en el estilo que Pablo está escribiendo, se colocaban los nombres de los familiares directos. Arquipo se reconoce aquí como un compañero de milicia. Se cree que Arquipo, recuerden que Epafras había ido a Pablo, de Colosas Epafras había ido a Pablo a Roma. Y cuando Pablo escribe la carta de Filemón, todavía Epafras estaba con él. Entonces lo que se cree es que Arquipo había tomado el lugar que Epafras había dejado en Colosas y estaba pastoreando la grey de Dios en esta ciudad. Por eso Pablo lo llama compañero de milicia. Y su saludo es un saludo común, pero que nos dice mucho de parte del apóstol Pablo: gracia, paz. Un saludo que usa en todas sus cartas. Gracia, que nos provee salvación, y paz, que es el resultado de la salvación. Cuando una persona tiene gracia de parte de Dios para la salvación, su resultado visible será
paz en medio de nuestros corazones. Y Pablo dice cuál es la fuente de esa gracia y de esa paz. Padre e Hijo, las fuentes conjuntas de nuestra bendición. Lo interesante del saludo es que está dirigido no a una iglesia, como lo hemos visto en las otras 3 cartas, está dirigido a un hombre. Y tú dices, ¿por qué Pablo tomó la oportunidad para escribir esta carta a un hombre si pudo haber escrito a otras congregaciones y pudo haber bendecido a más gente? No, hermano, no te equivoques. Esta oportunidad que Pablo tuvo al escribir la epístola a Filemón era una oportunidad visible de compartir el evangelio con los colosenses, con la ciudad donde ellos vivían, Colosas, porque era la oportunidad que él tenía de tomar algo que estaba sucediendo en la vida común y corriente y poder decirles aquí, como un mero ejemplo, aquí es donde el evangelio puede permear en nuestra sociedad. Ahora vean los versos 4 al 7. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. En estos pequeños versos conocemos a Filemón por sus hechos y conocemos a Pablo por sus palabras. Ahora, permíteme presentarte aquí las 5 virtudes de un hombre que perdona. Si tú quisieras revisar el perfil de un hombre que perdona, aquí Pablo presenta a Filemón como ese hombre que perdona y te dice cómo es que logramos como creyentes perdonar a otros. Lo primero es que Filemón estaba enfocado en el Señor Jesús. Ahora, observen algo. Aunque la carta se trata del perdón, la palabra perdón nunca aparece en la carta. Aunque la carta habla acerca del llamado que Filemón tiene para perdonar a Onésimo, el esclavo que ha huido, jamás la carta menciona la palabra perdón. Cuando comienzas a darte cuenta, y esto ha sido un caso de mucho estudio entre los eruditos del Nuevo Testamento, comienzas a darte cuenta de que Pablo, desde que empezó la carta, Pablo asume algo. Pablo asume que Filemón perdonaría a Onésimo. Es decir, él no estaba intentando pronosticar si lo iba a perdonar. La pregunta es, ¿por qué estaba tan seguro de que lo iba a perdonar? ¿Por qué Pablo estaba seguro, tan seguro, de que este hombre, de que este amo de un esclavo en el sistema romano iba a perdonar a Onésimo? La respuesta, hermanos, está en el Evangelio. Pablo estaba seguro de que este hombre que había sido sustraído, robado, lacerado, no sabemos, por un esclavo que había huido, el Evangelio había llegado a su corazón. Y por esa razón es que Pablo está seguro de que le va a perdonar. Pablo inicia diciéndole que está en continua oración por su vida y que no hay reproche alguno contra él, no hay conducta equivocada que Pablo tenga que corregir de la vida de Filemón. Estaba agradecido a Dios y agradecido al Evangelio que había transformado la vida de este hombre. Y eso aún en sus prisiones era un motivo para que él estuviera agradecido con Dios por su vida. De ninguna manera Pablo lo estaba adulando, sino Pablo lo estaba elogiando genuinamente por lo que él sabía de él. Ahora recordemos quién estaba con Pablo en Roma. Con Pablo en Roma estaba Epafras. Y Epafras, quien había pastoreado Colosas, había podido dar testimonio de la vida de Filemón. Tanto Pablo como Epafras conocían el enfoque que Filemón había tenido en el Señor Jesús. Y por esa razón estaba seguro de que él perdonaría al esclavo que había huido.
Entonces lo primero que ocupo hacer para perdonar es estar enfocado en Jesús. Es que me dolió mucho lo que esta persona me hizo. Posiblemente te dolió mucho, pero déjame decirte qué va a pasar. Si tú te sigues enfocando en esa persona, jamás la perdonarás. Y eso no es el Evangelio. Es que esta persona dañó mi corazón, es que esta persona dañó mis emociones, es que esta persona arruinó mi Navidad, es que esta persona arruinó mi cumpleaños, es que esta persona arruinó no sé. Pero si tú te sigues enfocando en esa persona, jamás la vas a perdonar. Necesitas hacer un cambio, necesitas enfocarte en Jesús. Lo segundo es que Filemón se había enfocado en los santos. Filemón estaba realmente comprometido con el amor de sus hermanos. Era un amor voluntario, era un amor que surge de nuestra decisión y que en ocasiones conlleva el sacrificio. Este era el amor que Filemón prodigaba a otros y es el mismo amor que Dios busca de nosotros. Como es el amor que Dios busca que nosotros demos a los santos, un amor sacrificial. Un amor sacrificial. Se dio a los santos, al igual que Pablo se había dado a sus discípulos y a sus ovejas. Para enfocarnos en los santos, debemos escuchar a los santos. Ahora, permíteme repetir eso. Para que tú realmente estés enfocado en los santos, tienes que escuchar a los santos. Ser un sabelotodo no sirve de nada cuando tú no escuchas a los santos. Porque tú puedes aparentemente tú puedes tener la solución o aplicar la medicina necesaria a los santos. Pero para que esto funcione necesitas escuchar a los santos. Hermanos, cuando nos reunimos en reunión, cuando estamos en comunión con otros hermanos, no entraste a la cabina de un locutor, donde solo tú tienes que hablar y los otros tienen que escuchar. Estás en la comunión de los santos. Y para que la comunión sea clara, tenemos que callar. Así tú sepas la medicina que tienes que aplicar, tienes que callar y escuchar a los santos. Y una vez que los escuchas, entonces puedes decir lo que Dios está poniendo en tu corazón y tu palabra tendrá mucho mejor efecto que simple y sencillamente ser como una grabadora a la que pusimos pausa y después quitamos la pausa para poner play. El ministerio, la vida de Filemón allá en Colosas había tenido impacto porque había escuchado a los santos, estaba enfocado en ellos. Y eso nos llama la atención, que antes de hablar y de hablar y de hablar y de hablar, tenemos que escuchar a la gente. Pero eso tiene un gran problema con nosotros, porque somos buenos comunicadores. Somos buenos comunicadores. Pero para escuchar a la gente necesitamos una gracia mayor. Una gracia mayor. Lo tercero es que Filemón estaba enfocado en la participación. Estaba enfocado en la participación. Koinonía es la palabra que se usa ahí. Y koinonía ahí es mucho más que mera comunión. Koinonía ahí es compartir la totalidad de la vida. Y podría traducirse en ese pasaje específico de Filemón como pertenecer. Como pertenecer. La pertenencia a un rebaño, la pertenencia a una iglesia local, la pertenencia a un compañerismo cristiano, la pertenencia a un lugar o tener arraigo en un lugar de fe, como nunca antes en nuestra era, está siendo violentada, está siendo mancipada, está siendo ensuciada, está siendo encochambrada, si lo queremos decir. La época en la que tú y yo vivimos se distingue porque ovejas corren de un corral a otro corral. Y no sé si te has dado cuenta, pero yo hablo de repente con gente que en los últimos años han pasado por varias iglesias. Y curiosamente, cuando tú escuchas a estas personas hablar lindamente de las iglesias donde han paseado,
Todas las iglesias están mal. Todos los pastores no enseñan sana doctrina. Todos los hermanos no practican la Biblia. El problema es que cuando tú no tienes pertenencia, tú vas a ver mal a toda la gente. Al único que no vas a ver mal es a ti mismo. Porque somos buenos para ver los pecados de los demás, pero somos muy malos para autoexaminarnos a nosotros mismos, para poder valorar nosotros mismos nuestra fe. Entonces lo que Pablo está diciéndole a Filemón es: tú has pertenecido realmente a ese grupo que se reúne en tu casa. En virtud de nuestra fe en común, lo que tenemos que entender es: nos pertenecemos mutuamente. Y por esta razón, cuando nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido, hablamos y mostramos esta pertenencia de una manera clara y eficaz para nosotros. Por esta razón es que el perdón es un poderoso mensaje acerca de la comunión entre los creyentes. Cuando en una congregación tienes un conflicto y tienes a un par de hermanos o hermanas involucradas y ellos pueden poner en práctica el perdón, lo que tú tienes allí es el evangelio en acción. Pero esto es muy poco practicado en nuestros días. La gente prefiere ir de congregación en congregación a decir la simple y sencilla palabra: perdóname, me equivoqué. Prefieren hacer eso. El problema es que la falta de perdón no se va a ir de ellos. El otro día me habló un pastor, y cuando me habló, no tengo mucha relación con este pastor, pero cuando me habló y me hizo la pregunta que me hizo, que era una pregunta que me debía haber hecho hace como unos 2 o 3 años atrás, acerca de una familia que estuvo aquí, que ya no está. Pero cuando él me dijo: ¿me podrías dar la razón? Yo dije: híjole, 2 años, más o menos el mismo tiempo que estuvieron con nosotros y empezaron a dar problemas. 2 años en otra congregación y ya empiezan a dar problemas. Y a las pocas semanas supe que estaban en otra congregación. Entonces entendí perfectamente lo que para lo cual este pastor me estaba hablando. Observan aquí que la falta de pertenencia afecta tu vida espiritual, y nosotros no damos a esa falta de pertenencia, no le damos la importancia que le deberíamos de dar. Lo cuarto es que estaba enfocado en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué para Pablo era importante que Filemón tuviera este enfoque a la participación? Porque perdonar a Onésimo, me regresé a la pasada, perdón. Porque perdonar a Onésimo sería una manera poderosa de ilustrar a la iglesia en Colosas que él pertenecía a esa congregación. Entonces, lo cuarto es que Filemón estaba enfocado en el conocimiento de Cristo. Conocimiento allí es una palabra muy interesante que no significa acumular sabiduría o entendimiento o conocimiento. Conocimiento ahí es epignosis y habla de un contacto directo con la verdad. Es un conocimiento abundante, pleno, profundo, pero basado en la experiencia. Es decir, lo has experimentado, lo has puesto en práctica. Ese conocimiento no es información, sino es transformación. A veces nosotros creemos saber de cierta doctrina, creemos saber de cierto credo, creemos saber de cierta confesión, porque lo hemos escuchado en un mensaje. Y decimos: yo ya sé eso. No, eso no es epignosis, que es lo que Pablo está escribiendo aquí. Lo que es epignosis es lo siguiente: hoy se habló en la congregación, vamos a hablar de esta congregación local y de este día. Hoy se habló en Vida Nueva, domingo 25 de agosto del 2019, se habló sobre perdonar a otros. Epignosis, hermano, es que usted se vaya de este lugar y si usted tiene que ir a pedir perdón a alguien, vaya y perdone. Epignosis se trata que si usted tiene que perdonar a alguien, lo perdone. Eso es diferente a usted salir de aquí y decir: se nos dio un lindo mensaje expositivo sobre la carta del apóstol Pablo,
a Filemón, el hombre rico de Colosas. ¿Se da cuenta? Entonces, no hay mucha epignosis en nuestros días. No hay mucha práctica de la verdad. La gente se conforma a decir: yo abrazo esta doctrina, yo abrazo este credo, yo abrazo esta confesión. Epignosis es otra cosa, es poner en práctica lo que hemos escuchado, es vivir lo que hemos escuchado. Y ese conocimiento, hermanos, de acuerdo a Efesios 4, es lo que nos impulsa verdaderamente a la madurez cristiana. No hay madurez en la vida espiritual. No hay madurez porque no practicamos la verdad de Dios. Cuando el hombre y la mujer de Dios comienza a practicar la verdad de Dios, entonces comienza a madurar. Número 5. Filemón estaba enfocado en el bienestar. Estaba enfocado en el bienestar. A través de muchos, Filemón había estado consolando a otros hermanos en Colosas. Consolar a otros es el ministerio del Espíritu Santo en acción. ¿Se acuerdan cuál es uno de los nombres del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Él es ¿el qué? El Consolador. Cuando tú y yo consolamos a otros creyentes en la comunidad de fe, en la iglesia, cuando tú y yo sentimos el amor para consolar a quien está pasando por una situación adversa, a quien se está pasando por una dificultad, es que estamos bajo el ministerio del Espíritu Santo dando ánimo y aliento. Esta semana me enteraba de la muerte de una pequeñita de 1 año. Específicamente era mayor que Ana Paula, 11 días. Era hijo de un primo que acabo de descubrir como primo. Es decir, nos topamos en Torreón y cuando empezamos a platicar, descubrimos después de unos 35 minutos de estar hablando que él es hijo de una prima de mi mamá. Así que comenzamos a charlar y rápidamente tuvimos esta identidad de ser papás de nuevo, y 11 días era la diferencia. Su hija nació con un problema al corazón. Ellos sabían que cuando la niña cumpliera 1 año tenía que ser operada. La niña fue operada el lunes por la mañana y el día martes a las 5 de la mañana el Señor la llamó a su presencia. ¿Qué le dices a un padre que ha perdido a su primer hija? ¿Qué le dices? Y entonces no sabía qué decirle, así que dije yo, prefiero escribirle que decir. Escribí un par de palabras, la mandé y él las vio 3 o 4 días después de cuando yo lo había enviado. Hablo con mi hermano y me dice: he querido hablarle un par de veces, pero sé que me voy a poner a llorar por teléfono y entonces prefiero mejor no hablarle. Pero entonces después de que cruzo otra vez una mini carta por WhatsApp, él comienza a mandarme fotos y comienza a mandarme videos y él me dice: hemos sido fortalecidos por el Espíritu Santo. Hermanos, nunca sabemos el impacto de fortalecer o de consolar a otros, pero de algo estoy seguro: cuando el Espíritu Santo te guía para confortar la vida de otros, tú y yo estamos operando bajo su ministerio. Confortado aquí, que Pablo utiliza con Filemón, es un término militar que hace referencia cuando la tropa que está en combate está en descanso. Es como cuando un batallón ha salido a la batalla y viene de la batalla, y entonces Pablo le dice a Filemón: tú has dado consuelo a los hermanos que están en batalla en Colosas, los has confortado, les has dado descanso. ¿Acaso este no es el ministerio del buen pastor en el Salmo 23? Confortarás mi alma. Y Filemón estaba practicando eso en Colosas. Había confortado los corazones de los hermanos en Colosas. Pablo utiliza 3 veces la palabra confortar en las cartas. Verso 7, confortó a los santos. Verso 12, le pide que conforte a Onésimo. Y finalmente en el versículo 20, le pide que lo conforte a él, perdonando al fugitivo.
Y ese era un trabajo no físico, sino era un trabajo espiritual en la vida de Filemón. Entonces, al conocer las virtudes que distinguen a Filemón en esta carta y por lo cual estaba seguro que daría su perdón, nosotros nos damos cuenta de algo. Nosotros en nuestros días necesitamos este tipo de hombres. Necesitamos Pablos que llamen a la gente a practicar el evangelio de una manera real. La iglesia necesita Pablos, gente que se va a parar en un momento crítico de tu vida y te va a decir: necesitas perdonar a quien te ofendió. Lo segundo, la iglesia necesita Filemones, hombres y mujeres que estén dispuestos a decir: sí lo haré. Pasaré del mero conocimiento de escuchar un mensaje a realmente perdonar a esta persona que me ofendió. Entonces, pregúntate cuando ves estas 5 cualidades en la vida de Filemón: ¿reunimos estas virtudes? ¿Estamos enfocados en Jesús? ¿Estamos enfocados en los santos? ¿Estamos enfocados en participar, en pertenecer a la iglesia? ¿Estamos enfocados en tener epignosis, un conocimiento real de la palabra de Dios? ¿Estamos enfocados en el bienestar de otros? Mi pregunta es: si Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, todas nuestras miserias, toda nuestra bancarrota espiritual, ¿quiénes somos nosotros para no practicar el perdón los unos a los otros? Lo segundo que la carta nos habla es acerca de este poder que hay en el evangelio. Vean el verso 8 al 18, aquí está la parte mayor de esta carta. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también, ¿qué? Prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido tener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano, amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te he perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. El evangelio, hermanos, en estos versos se ve en todo su esplendor. En la misma manera que el evangelio había irrumpido en la vida de Onésimo y había cumplido sus cometidos, lo que tú y yo vemos aquí es como Filemón nos reta a un cristianismo en acción. De nada sirve que sepas que debes perdonar si no perdonas, ¿cierto? De nada sirve que sepas que tienes que orar si no oras. De nada sirve que sepas que tienes que ir al alimento espiritual de la palabra si no vas. De nada sirve que sepas que tienes que tener comunión unos con otros si no la tienes. De nada me sirve como padre saber que tengo que criar en la disciplina y en la amonestación del Señor a mis hijos si yo no estoy obedeciendo su palabra. De nada me sirve como esposo que yo sepa que tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y no lo hago. La contraparte, de nada les sirve a nuestras esposas que sepan que se tienen que someter, que tienen que respetar a sus maridos y no lo hacen. Entonces Filemón
es un llamado a nuestra conciencia, Filemón es un llamado a nuestro corazón para poner en acción lo que la palabra de Dios nos dice. Aparte de la salvación, Dios nos demanda actitudes y acciones que imiten a Cristo. Eso es lo que Pablo busca de parte de Filemón al colocar esto para ti y para mí. El gran dilema es que Pablo le muestra a Onésimo, aquí está el meollo. Pablo le muestra a Onésimo que debe regresar a su amo. ¿Se da cuenta? Pablo en Roma comparte el evangelio con Onésimo. Onésimo recibe el evangelio, está contento. Dijeran nuestros queridos hermanos bien intencionados, Onésimo está en su primer amor. O si lo ponemos en términos médicos, es como un redoxón o vitamina C cuando lo agregas a agua. Está en efervescencia. ¿Han visto eso? ¿Han tirado al agua unas tabletas de estas naranjas de redoxón o Alka-Seltzer si usted lo toma? El evangelio ha llegado a Onésimo. Él está así. Sus pecados han sido perdonados. Oh sí, yo robé en la casa de mi amo. Oh sí, yo huí. Y cuando el evangelio está logrando esto para la vida de Onésimo, entonces un buen día el apóstol Pablo le dice: mi querido Onésimo, hay una tarea que tienes que hacer. Sí, apóstol Pablo, claro que sí. ¿Dónde limpio? Y Pablo le dice: regresa a Colosas y ve y limpia tu expediente. Pablo ya había escrito la carta a los Corintios. Y en la carta a los Corintios Pablo había dicho algo interesante. Ahora sois una nueva criatura, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Y posiblemente Onésimo conocía de ese texto paulino. Y posiblemente Onésimo le saca sus propias palabras y le dice: ¿acaso no es de tu autoría la carta a los Corintios? Donde de tu mano y de tu pluma tú dijiste que somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Coloquialmente hablando, ¿acaso no se trata de borrón y cuenta nueva? Y Pablo le da una lección a Onésimo que muchas veces nosotros no quisiéramos reconocer. Lo que Pablo está tratando de hacer con Onésimo es de hacerle ver, para que el evangelio tenga un impacto real en la ciudad de Colosas, tú tienes que regresar a Colosas. Y tú tienes que ir y pedir perdón al hombre que tú afectaste y ofendiste, porque esa es la manera como tú estás afirmando que verdaderamente el evangelio llegó a tu vida. ¿Acaso Pablo no había escrito a los romanos? Mayormente el capítulo 1, donde dice: no me avergüenzo del evangelio porque es ¿qué? Poder de Dios para la salvación. No dice conocimiento de Dios, dice poder de Dios para la salvación. Lo que quiero decir es que el impacto del testimonio de Pablo en ese momento podría ser en la vida de Filemón y de Onésimo algo maravilloso pasando. Pablo había escrito a los Corintios, capítulo 4, verso 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Uno de nuestros grandes problemas es no brindar un perdón verdadero. Si fuiste el ofensor, si eres el ofendido, puedes iniciar el proceso de perdonar a otra persona por el bien del cuerpo de Cristo. Hermanos, cuando nosotros retenemos el perdón de Dios, posiblemente hay alguien sufriendo más que nosotros, y ese es el cuerpo de Cristo. Les mencionaba esta frase que me sacudió hace unas semanas de labios de un misionero. Hay 3 humillaciones que Cristo tuvo que padecer: su encarnación, su crucifixión, su iglesia. Cuando nosotros retenemos el perdón y no perdonamos a otros,
estamos permitiendo que el cuerpo de Cristo esté sufriendo. Pero yo entiendo que este proceso conlleva muerte a nuestra carne. Sí, para perdonar hay que morir a nosotros mismos. Sí, para perdonar hay que sacrificar algo de mi alma, y voluntariamente yo te digo a ti, predicador, tu mensaje no me gusta esta mañana. ¡Qué bueno que no te gusta! ¡Qué bueno que no te gusta! Porque no se trata de mi mensaje, se trata de la palabra de Dios. Si esto incomoda a tu carne, entonces yo puedo reconocer algo: es Dios mismo quien nos está hablando. Porque en algún momento de mi vida yo he retenido perdón, y aunque el Espíritu Santo me ha impulsado a dar o pedir perdón, he estado batallando con mi carne. Pablo buscó arreglar un problema legal, ¿sí? También un problema relacional, ¿sí? También un problema espiritual, que incluía en este tono la respuesta de Onésimo. Y ahora este cristiano en efervescencia tenía que iniciar un caminar hacia Colosas, y él no sabía lo que iba a pasar en Colosas. Pablo sí sabía, pero él no lo sabía. Entonces la petición de Pablo era doble. Cuando él llega a hacer una petición formal a la vida de Filemón, le dice dos cosas: recíbelo y restitúyelo. ¿Acaso no sería suficiente con recibirlo? No. Pablo demanda un acto de amor de parte de Filemón, que hablara del poder del evangelio en sus vidas. Recíbelo y restitúyelo. Y vean cómo es que Pablo rechazó el camino del mandato y prefirió la avenida del amor. Pablo no ordena esto a Filemón. Pablo lo instruye en el amor de Dios y deja a un lado el mandato y toma la avenida del amor. De tal forma que Filemón no pudiera negarse a la intercesión de este hombre, de este heraldo del evangelio, quien, por cierto, en este momento Pablo le dice: te encaminé al evangelio. Ahora vean los 4 resultados que el evangelio tiene en esta parte de la carta. Estoy yendo muy rápido, yo sé que estoy yendo rápido, pero no es una exposición verso tras verso de la carta. Tan solo estoy dando una visión general de la carta. Y nuevamente, como lo he hecho con las otras 3 cartas, vayan y lean la carta, vayan y saboreen la carta a su casa. Pero vean aquí, el primer resultado que ustedes tienen es el estilo de vida, en el verso 10. El estilo de vida de este hombre. Pablo conocía a cabalidad la ley romana acerca de lo que ordenaba de un fugitivo. Sin embargo, Pablo presenta a Onésimo como un hijo espiritual. El nombre Onésimo, que ya dijimos, significa útil. El hecho de que Onésimo haya accedido a regresar a Colosas. Ahora pasemos a ver a Onésimo. El hecho de que Onésimo haya decidido regresar a Colosas habla de la verdadera transformación de su vida. Había varias posibilidades al regresar: ser crucificado, recibir un castigo severo, ser marcado con una F en su vida, de fugitivo el resto de su vida. Había una leyenda que se colocaba en la frente de los esclavos que habían huido y regresaban, cabe fure, que significaba: he aquí el ladrón. Posiblemente Onésimo se arriesgaba a recibir esto. Pero vean lo que el evangelio hace. Onésimo, de ser un esclavo fugitivo de Filemón, cambió a ser un esclavo por amor de Cristo. Y eso era necesario que Colosas lo supiera, para ver lo que el evangelio de Dios puede hacer al transformar el corazón de una persona. Mi hermano, quizás la razón por la que tú y yo tenemos que regresar y pedir perdón a alguien es para comunicarle a esa persona que el evangelio verdaderamente tuvo un impacto.
en nuestras vidas. Posiblemente la gente sabe que vienes a esta iglesia, pero la gente no ha entendido el poder del Evangelio. Es diferente que la gente sepa que yo voy a una congregación, es muy diferente a saber que esa gente pueda tener el fruto de lo que el Evangelio ha hecho poderosamente en mi vida. Lo segundo que veo en la vida de Onésimo es su percepción del servicio. También Onésimo había demostrado ser fiel. Él había prestado un servicio a Pablo, lo había hecho de manera profunda, de tal forma que Onésimo podía servir a Pablo en Roma en lugar de Filemón. Dado que Pablo no podía ir a Colosas, al conocer el corazón de Filemón, el apóstol sabía que él podía estar sirviéndole. Pero le muestra esta posibilidad, que Onésimo regresara a Roma y siguiera sirviéndole. Pablo utiliza un juego de palabras muy interesante en esta parte de la carta, porque Onésimo había cambiado totalmente, y entonces utilizando su nombre, que significa útil, es como si Pablo le dijera a Filemón lo siguiente: útil era antes inútil, pero ahora es útil. Útil era antes inútil, pero ahora es útil. Pablo lo ha constatado y le muestra algo. Ahora, Onésimo, te es útil a ti, pero me es útil a mí. ¿Se da cuenta? Hermanos, esto es lo que el Evangelio logra en la vida de una gente. Que de alguien inútil, por la gracia y la misericordia de Dios, surja un nuevo hombre, surja una nueva mujer, surja un nuevo joven, surja un nuevo anciano y comience a ser útil para la gloria de Dios. Eso es lo que el Evangelio hace. Lo tercero que veo aquí, versos 12 al 17, es su entendimiento de las relaciones. La expresión "te vuelvo a enviar" significa que lo estaba poniendo, literalmente Pablo estaba poniendo a Onésimo en las manos de Filemón. Aquí está de regreso Onésimo, en la casa de donde un día huyó, y donde Roma daba libertad a Filemón de tratarlo como quisiera y castigarlo como quisiera, pero su nueva esclavitud a Cristo lo hizo volver a Colosas. La palabra recibir del verso 15 es apeco, significa recibir una suma de dinero en la mano. Y era como si Pablo dijera: anteriormente habías perdido un esclavo, pero ahora recibes a un hermano en Cristo. ¿Qué te dice esto? ¿Qué me dice esto? Que Dios siempre triunfará sobre el pecado con su poderosa mano y con su gracia sobre nuestras vidas. Ahora, Filemón y Onésimo tenían algo en común. No eran que vivían en Colosas, no era que vivían bajo el mismo techo, no era que estaban bajo el sistema de amo-esclavo. Lo que Filemón y Onésimo tenían en común es que eran esclavos por amor de un mismo amo. ¿Qué te hace a ti y a mí tener una dinámica o una relación con otros creyentes? Esta misma es la dinámica que debería marcar nuestras relaciones. Tenemos un mismo amo. Somos esclavos por amor. Somos esclavos por amor. Lo cuarto es su concepto de honestidad. Observen a Pablo, persuasivamente, escribiendo desde Roma lo siguiente: si te debo algo, Filemón, ponlo a mi cuenta. Si te debo algo, Filemón, ponlo a mi cuenta. Onésimo debió haber confesado a Pablo antes de regresar a Colosas lo que había robado, lo que había sustraído de la casa de su amo, para que Pablo estuviera dispuesto a pagar lo que él debía. ¿Qué vemos aquí? Lo que vemos aquí es la restitución. La restitución es una parte importante de pedir perdón. Por lo que sería importante en este pasaje que Onésimo restituyera lo que había dañado. Aunque por otro lado el ofendido pudiera perdonar y no demandar dicha restitución,
entonces tu conciencia estaría limpia. Pero el Evangelio irrumpe en nuestras vidas, no solamente para que surja de nuestra boca la palabra perdón. El Evangelio irrumpe en nuestras vidas para que nosotros estemos dispuestos a restituir. Si esa persona con la que tú tienes que restituir te libera de esa carga de restituir, entonces tu conciencia está limpia y no tendrías que restituir. Y eso, mi querido hermano, sería otra vez, otra obra de gracia y misericordia de Dios, pero no siempre sucede así. Conocido a gente que cuando regresa y pide perdón ha tenido que restituir, y eso es parte de la propia de nuestro propio compromiso con el Evangelio para vivir una vida de limpieza y con una conciencia no cauterizada por el pecado. Pero observen esto, cómo Pablo, siendo un anciano preso, podía pagarle a Filemón lo que Onésimo había robado. La realidad es que la forma como nosotros respondemos a la familia de la fe revela realmente nuestro compromiso cristiano. Pablo siguió aquí el ejemplo de Jesús, quien estuvo dispuesto a pagar el precio por nuestra reconciliación. El término que Pablo utiliza aquí es imputación. Es decir, pon a mi cuenta lo que Onésimo te robó. ¿No es lo mismo que Cristo hace por nosotros al tomar nuestros pecados, al morir por nosotros en la cruz? Él tomó lo nuestro y lo llevó como sacrificio al Padre. Entonces, esta restitución que Pablo deseaba asumir por la vida del esclavo muestra la obra de Cristo en su corazón. Filemón, al igual que Dios, recibió ofensas. Onésimo es como un pecador que necesita la reconciliación, y Pablo se ofrece a pagar el precio que sea necesario para hacer posible el perdón total. Hermanos, esta historia muestra en el centro de la carta de Pablo a Filemón, muestra el gran sacrificio que Cristo estuvo dispuesto a hacer para traer al hombre a una vida de perdón y de paz con Dios. Pablo estaba seguro que al entender el drama completo de esta situación, su amigo y hermano en Cristo, Filemón, haría lo correcto y aún haría más que eso. Pero, ¿qué te enseña todo este drama a ti y a mí? Lo que nos enseña es que somos los Onésimos de Dios. Somos los Onésimos de Dios. Éramos esclavos al pecado, fugitivos, habíamos huido, estábamos hundidos en nuestros delitos y pecados, y el Señor tuvo misericordia de nosotros. En nuestro pasado quizás había pecados y faltas morales que nunca reconocimos. Quizás en nuestro pecado había faltas morales que nadie sabía, que asaltaron a tu mente de vez en vez y provocaron que nuestra conciencia no estuviese limpia totalmente. Pero nosotros mostramos un evangelio en verdad poderoso y que nos ha transformado cuando vamos y pedimos perdón donde antes dañamos, y aún estamos dispuestos a hacer restitución si así Dios lo demandara a nuestras vidas. Dios nos llama entonces, hermanos, a una libertad completa a través del mensaje de esta carta. Dios realmente quiere liberarnos de nuestro pasado, pero es necesario que nosotros apliquemos una historia de perdón, una historia de restauración para nuestras vidas, y aun si fuese el caso, una historia de restitución. Cuando estas tres cosas se ven combinadas en la vida de una persona, entonces te darás cuenta de algo: el perdón que Dios nos ofrece, el perdón que Dios te ofrece es completa libertad. No importa el pecado,
que pueda haber existido tiempo pasado o que pueda existir en este momento, tiempo presente, no importa el pecado, hay perdón para tu vida cuando regresas al lugar donde has dañado a otros, donde has ofendido la causa de Cristo, donde has vituperado la obra de redención de Cristo sobre tu vida. En esta carta Pablo nos enseña que la verdad del Evangelio jamás está divorciada de la práctica del Evangelio. Entonces este es un escrito que redactó un prisionero de Cristo para otro prisionero de Cristo en Colosas acerca de un nuevo prisionero de Cristo. ¿Cuánto necesitamos recuperar el día de hoy nuestra mentalidad acerca de que somos prisioneros de Cristo? Hermanos, un prisionero de Cristo triunfará sobre la falta de perdón. Pero alguien que juega a ser un prisionero de Cristo no va a perdonar. Finalmente, versos 19 al 25, vemos 4 distintivos del perdón en la carta. Yo, Pablo, escribo eso con mi propia mano. Yo lo pagaré. Observen, por no decir que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Causa gozo a mi corazón aquí en prisiones. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, el que pastoreaba en Colosas, donde Filemón vivía, donde Onésimo había regresado. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Tenemos que reconocer algo. La confesión siempre afectará tu reputación, pero hablará de un evangelio poderoso. Hay gente que no quiere pedir perdón porque el cuestionamiento que tiene o la mentira de Satanás que ha creído es: ¿dónde va a quedar mi reputación? Pero cuando alguien lee la Biblia y mayormente lee el Nuevo Testamento, se da cuenta de cuál es nuestra reputación. Nuestra reputación es que todos aquí somos pecadores. Pecadores que necesitamos a un Salvador para restaurar nuestras vidas. Pecadores que necesitamos la obra santificadora del Espíritu Santo, no de vez en cuando, sino todos los días. Pecadores a los que nos urge clamar de rodillas con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, no una vez, sino varias veces al día: Señor, ten piedad de mí. Hermano, nuestra reputación sale sobrando cuando tú y yo entendemos el glorioso y bendito Evangelio de Jesucristo. No hay forma en la que nuestra reputación pueda estar de pie si no es por la gracia de Dios. Entonces, no sé dónde quedaría mi reputación o tu reputación a través de la confesión, pero de lo que sí estoy seguro es que esa confesión hablaría del eco que el Evangelio ha hecho en tu vida. Y podría ser una bendición para la vida de tu cónyuge, para la vida de tus hijos o para la vida de otras generaciones. Los principios del Evangelio no envejecen. El Evangelio es tan poderoso que no pasa de moda. Mientras estudiaba esta semana, escuché de un testimonio que me sorprendió. El maestro que estaba dando esta clase habló acerca de que había estado en una iglesia compartiendo un fin de semana y había estado
hablando a estos hermanos acerca de la importancia de tener un diario espiritual, acerca de la importancia de escribir lo que Dios estaba haciendo en tu vida. Y él abogaba a que escribir un diario podía bendecir a generaciones futuras. Posiblemente, dice, tu diario va a quedar en un cartón, va a quedar en un closet, va a quedar en algún lugar de tu casa, y alguien va a accesar a él y llegará a saber de ti con el paso de los años a través de ese diario. Y entonces dice que mientras él estaba dando ese mensaje, terminó, se fue a casa y a las pocas semanas recibió un correo electrónico de una hermana que lo había escuchado ahí. Y le dijo: pastor, mientras usted estaba predicando en nuestra congregación, recordé que mi tatarabuelo había sido un predicador entre los 1840 y los 1870 de esta nación. Y recordé que en la azotea de mi casa había unas cajas que yo tomé de la casa de mi abuelo cuando él murió, y fui a buscar allí, y lo que encontré allí fueron libretas y más libretas de sus mensajes de 1850, 55, 60. Yo tomé aquello como un baluarte para mi vida espiritual. Comencé a leer esos mensajes, comencé a ser bendecida con esos mensajes, y entonces comencé a pasarlos a formato digital. Comencé a escribir los mensajes que mi tatarabuelo había predicado siglos atrás. Conseguí los correos de todo nuestro árbol genealógico y comencé a mandar estos mensajes a primos, sobrinos. 200 descendientes de mi tatarabuelo comenzaron a recibir esos mensajes electrónicos. A la vuelta de 6 meses, 20 pecadores habían venido a Cristo tan solo por leer los mensajes del tatarabuelo. Hermanos, el evangelio es poderoso. ¿Por qué lo limitamos? ¿Por qué lo metemos a una caja para decir no puede hacer nada? No, aquí tienes un testimonio claro. Esto habla de un evangelio poderoso al cual no le podemos poner límites. Entonces termino diciendo y reconociendo eso. El perdón reconoce una deuda impagable. Lo que el perdón hace es reconocer: esta deuda es impagable. No hay manera en la que tú puedas pagarme el daño que me has cometido, pero yo decido en el nombre de Cristo Jesús perdonar. Eso sería un impacto maravilloso en Colosas. Lo segundo es: el perdón incluye responsabilidades. Pablo quería visitar Colosas y quería asegurarse, en el caso concreto de Filemón y Onésimo, que se hubiese hecho lo adecuado. Y Pablo le dice a Filemón: voy a estar orando para que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Y yo también oro esta mañana que como resultado de este mensaje salgas y pidas perdón, o salgas y perdones a quien tengas que perdonar. De nada servirá que tú hayas escuchado este mensaje más de 1 hora si tú no haces lo que tienes que hacer. Lo tercero es que el perdón guarda comunión con la iglesia. Cuando tienes este fenómeno al que me refería hace unos minutos, y perdón que sea tan explícito y que yo insista tanto en esto, pero a donde voy me doy cuenta que este es el fenómeno en toda ciudad, en toda región. Permíteme abogar en el amor de Jesucristo a algo: el perdón guarda comunión en una iglesia local. El cristianismo se vive en comunidad, no en forma aislada. Pablo detalla una lista de amigos que estaban enterados de la situación de Filemón y Onésimo, a quienes posiblemente Filemón conociera. Esta lista es casi idéntica a la de Colosenses, con excepción de Tíquico y Jesús el Justo, a quienes posiblemente Filemón no conocía. Pero Pablo refiere una lista de hombres que están con él,
que lo animaban, que lo alentaban a vivir esta vida de parte de Dios, del perdón de Dios en comunidad. Epafras era un guerrero de oración, consiervo de Pablo, nativo de Colosas. Se cree que fundó la iglesia en Colosas, se cree que pastoreaba la iglesia en Colosas y era considerado un compañero de prisiones para el apóstol Pablo. Marcos, el compañero de Pablo en el primer viaje misionero, quien también fue el primer desertor que Pablo tuvo en la encomienda misionera, quien seguramente en algún momento de su vida tuvo que experimentar el perdón de la vida de Pablo sobre él. Y ahora está como uno de sus colaboradores más cercanos para esta fecha. Hermanos, esto es muy significativo en la carta, porque lo que Pablo está queriendo referir a Filemón es lo siguiente: no te estoy pidiendo que tú hagas algo que yo mismo no he practicado. Te estoy pidiendo que perdones al esclavo fugitivo, pero debo recordarte algo: yo ya perdoné al misionero fugitivo. Después habla de Aristarco. Aristarco había estado con Pablo en el alboroto de Éfeso. Lo había acompañado en Grecia y también en su encarcelamiento en Roma. La tradición dice que Aristarco murió como un mártir bajo el imperio de Nerón en Roma. Demas, no Demas, Demas, un trabajador cristiano que había participado con Pablo, pero luego lo abandonó, amando más este mundo. Lucas, conocido como el médico amado, quien llegara no solo a ser un colaborador, sino un amigo cercano del apóstol Pablo. Se unió con él desde el segundo viaje misionero, estuvo en Jerusalén, en Roma, por lo menos lo acompañó mientras escribió Colosenses, Filemón y Timoteo. A su vez Lucas escribió el libro de los Hechos. Muy posiblemente, si Filemón no escuchara las apelaciones de Pablo, vendría una disciplina a su vida. Por eso es que Pablo está diciendo: ahora no solo yo y Onésimo sabemos del esclavo que huyó. Ahora Lucas también sabe, ahora Demas también sabe, ahora Aristarco también sabe, ahora Marcos también sabe, ahora Epafras también sabe. ¿Ven la importancia de una iglesia local? Pero quien brinca de un lugar a otro, escúchemelo bien y diga que se lo dijo un loco. Hermanos, una de dos: o son niños espirituales o no han nacido de nuevo. Punto. Y se ponen el vestidito y su mameluco ahí el domingo para ir a la iglesia. Y la juegan que traen una Biblia, pero no han nacido de nuevo. Porque cuando alguien nace de nuevo, el libro de Hechos no miente para decir que el Señor añadía a cada iglesia los que habían de ser salvos. A la iglesia los que habían de ser salvos. Número 4. El perdón siempre requiere la gracia de Jesucristo. El perdón siempre requiere la gracia de Jesucristo. ¿Cómo vieron aquí esto? Requiere la gracia de Jesucristo. Por esto es que al punto final de la carta, Pablo dice haber estado persuadido para perdonar a su ofensor. Sin embargo, Pablo incluye el elemento indispensable para que nosotros practiquemos el perdón: gracia, una bondad de Dios inmerecida, dada a todos nosotros como pecadores. Ningún esfuerzo de nuestra carne, ningún esfuerzo de nuestra carne te será útil para llevar a cabo un acto de perdón como el que se requería aquí en Colosas. Necesitamos la gracia de Dios para perdonar. Hermano, no puedes. No puedes. No puedo. No puedo. Necesito la gracia de Dios. Pide la gracia de Dios a tu vida y Dios la dará. ¿Qué pasó con Onésimo? Permítame recurrir a lo que la historia dice que pasó con Onésimo.
La verdad es que fuese muy improbable que la carta estuviese en nuestras manos esta mañana si Filemón no hubiese perdonado a Onésimo. Se cree que Filemón perdonó totalmente a Onésimo, de tal manera que Onésimo regresó con Pablo en algún momento para servirlo, e incluso que sirvió a otros apóstoles. Se cree que Onésimo predicó en España y en Colosas antes de convertirse, de acuerdo a los documentos, en pastor de la iglesia de Éfeso. En el año 110 después de Cristo, el obispo Ignacio de Antioquía, rumbo a su martirio en Roma, escribió una carta a la iglesia de Éfeso, no está en el canon, en la que en varias ocasiones destacó el nombre de un obispo en Éfeso, quien por cierto se llama Onésimo. Ignacio dijo: recibí vuestra gran congregación en la persona de Onésimo, su obispo en este mundo, un hombre cuyo amor supera cualquier descripción con palabras. Nuestro amigo Onésimo tendría unos 20 años cuando conoció a Pablo en Roma, así que para el 110 después de Cristo Onésimo tendría 70 años, una edad muy apropiada en aquellos días para ser distinguido como obispo de una iglesia. Hay evidencias de que las cartas de Pablo, Romanos, Corintios, Gálatas, las cartas carcelarias, las cartas pastorales, fueron recopiladas y fueron unidas en Éfeso. Y los historiadores coinciden que la posible persona que recopiló las cartas del apóstol Pablo fue Onésimo mientras pastoreaba Éfeso. De esta manera la carta era una joya de la era apostólica. Onésimo fue martirizado bajo el emperador Trajano por rehusarse a negar a Cristo. Quien un día fuera esclavo de Filemón se había transformado en un esclavo de Cristo hasta sus últimas consecuencias. Murió sirviendo a quien un día lo perdonó, lo restauró y lo usó como un hombre con una limpia conciencia. En el amor de Jesucristo, si tú has ofendido a alguien y no has experimentado algunas de estas etapas en tu vida espiritual, posiblemente no fuiste genuino en tu pedir perdón. Posiblemente no fuiste genuino en tu restaurar. Posiblemente erraste porque no eras lo maduro espiritualmente suficiente en aquel momento. En el amor de Jesucristo te animo a que practiques el evangelio de Jesucristo esta mañana. Allí en la parte más alta del Calvario, nuestro gran Salvador declaró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que la próxima vez que tengas dudas para perdonar a alguien, tira una línea recta hasta el mismo Gólgota y permite que estas palabras retumben una y otra vez sobre tu vida. Este es el poder de un evangelio que tiene como base sólida el perdón de Cristo sobre todos nuestros pecados, sobre todos nuestros pecados. Y por eso es que hay una sencilla razón por la que esta carta tan corta está en la Biblia. El hombre no sabe perdonar, pero Dios sabe. Pablo lo sabía, Filemón necesitaba escucharlo de Pablo, y el Espíritu Santo sabe que todos aquí necesitamos practicar el perdón. Y por esa razón, a pesar de que la carta de Filemón tuvo tantas batallas para estar en el canon del Nuevo Testamento, por esa razón es que tenemos esta maravillosa carta en nuestras Biblias. Fuimos perdonados en Cristo y por esa razón necesitamos practicar el perdón unos con otros. No necesitas una regresión psicológica. No necesito manipular a nadie esta mañana. No necesitas que te expulse ningún demonio. Lo único que necesitas es
creer lo que la palabra de Dios dice y creer que esta santa palabra de Dios sigue operando para nosotros el día de hoy. Cuando eso sucede, entonces el poder del perdón será liberado en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, a través de la persona de Cristo y a través de Jehová Shalom, quien sigue siendo nuestra paz. Paz para con Dios, paz para con los hombres. Que nuestra única deuda entre nosotros sea el amarnos unos a otros. Puestos en pie, por favor. Maravilloso Señor, te damos gracias. Maravilloso Padre, te damos a ti el honor. Quebranta nuestro corazón, Señor, con ese martillo que quebranta la piedra más dura. Penetra nuestro espíritu con esa espada de doble filo que puede distinguir nuestros pensamientos corruptos por tu gracia y por tu amor. Enciende nuestras vidas con ese fuego consumidor. Limpia mi mente con esa agua que puede correr para producir vida. Perdóname cuando tan solo he sido lleno de conocimiento, pero no de epignosis para llevar a cabo la verdad de Dios en mi vida.